Hello guys, este video es para explicarte en español, como siempre, para qué se utiliza el presente simple, cómo se compone, cómo se conforma y cuáles son sus usos. Veamos los usos. El presente simple se utiliza cuando algo es verdadero en el presente. Es redundante eso, ¿no? Cuando algo sucede regularmente, o sea que cada determinado tiempo sucede y vuelve a suceder y vuelve a suceder, es decir, cuando hablamos de rutinas. Y algo que siempre es verdad, o sea que siempre que yo diga esa situación o esa frase, siempre es verdad. Por ejemplo, soy mexicana. Siempre va a ser verdad eso, es presente simple. Algo que es una rutina o sucede regularmente, por ejemplo, yo tomo el autobús en la esquina. Quiere decir que cada vez que yo tomo el autobús, lo tomo en la esquina. Es algo como rutinario. Y algo que es verdadero en el presente, por ejemplo, podría ser México es un país de Latinoamérica. Es algo verdadero. No son los únicos usos de este tiempo. Se puede utilizar también para hablar del futuro y se pueden combinar, pero ahorita vamos a lo básico, vamos a la parte de la gramática. Ya tienes más o menos cómo se utiliza y ahora vamos a ver cómo se conforma. Aquí te pongo una tablita que representa las tres formas en las que se conjuga. En las afirmaciones, negaciones y preguntas. Todos los ejemplos están usados con los pronombres personales y el verbo work, trabajar. Por ejemplo, en afirmaciones diría I work, you work, yo trabajo, tú trabajas. ¿Cuál es la diferencia aquí? ¿Qué es lo que nos llama la atención y cuál es lo que, o más bien, qué es lo que tenemos que poner mayor atención en este tiempo? Fíjate en estas tres frases. He works, she works, it works. Las tres personas tienen S al final. El verbo tiene S. Works, works, works. Significa que la regla gramatical en afirmación es que para la tercera persona del singular, singular quiere decir que solo uno. Todos estos son los singulares. Del it para arriba. Yo, tú, él, ella, eso. Son singulares. La tercera persona es él, ella, eso. He, she, it. Le vamos a agregar S al verbo. Esa es la regla gramatical. De resto solamente es sujeto y verbo. En este caso estamos usando puros pronombres, pero puede utilizar nombres, sustantivos, etc. Ahora, ¿cómo traduciría eso? He works, él trabaja. She works, ella trabaja. It works. Cuando hablamos de cosas, el verbo work, trabajar, se convierte en funcionar. Por ejemplo, it works, funciona. El it yo lo puedo cambiar, en lugar de usar un pronombre, puedo usar una cosa. Puedo decir, the computer works fine. La computadora funciona bien. The computer works okay. La computadora funciona más o menos, funciona bien. Ok. Entonces, el work también lo puedo utilizar para cosas. Esa es la primera regla. Afirmaciones, agregamos ese. En las negaciones, lo que vamos a hacer es agregar un verbo auxiliar. ¿Por qué se llama así? Porque nos auxilia o nos ayuda a hacer las negaciones y las preguntas. El verbo que utilizamos en el tiempo presente simple es el verbo hacer, que es el verbo do, pero nunca lo vamos a traducir como hacer. Es este verbo, do, to do. ¿Qué pasa ahí? Vamos a agregar el do y le vamos a agregar el not para que sea una negación. Ahora, generalmente en la vida real, cuando la gente habla, no se utiliza do not, sino utilizamos don't, se contrae. En una situación muy formal o cuando es un trabajo escrito, un ensayo, una tarea, ahí sí usamos do not. Entonces, I do not work, yo no trabajo. O bien, I don't work, you don't work. ¿Cuál es la diferencia aquí? Lo mismo, las tres personas del singular, he, she, it, utilizamos does en lugar de do. Esa S ya está ahí en el auxiliar does. Doesn't.
he doesn't work, she doesn't work, it doesn't work. Pero fíjate que ahora ya la S no está en el verbo, está en el auxiliar. Por lo tanto, el verbo no lleva S. No voy a repetir la S 2 veces, solamente va a ir una vez, ya sea en la negación o en el verbo. Lo mismo sucede en las preguntas. Lo que va a cambiar en las preguntas es el orden. Voy a empezar con el auxiliar do. Do I work? Do you work? ¿Trabajo? ¿Trabajas? Cuando voy a hacer la pregunta para estas tres personas, does he work? ¿Él trabaja? Does she work? ¿Ella trabaja? Does it work? Funciona, porque estoy hablando de una cosa. Y así sucesivamente. El orden es do, el auxiliar, el sujeto y el verbo. Esa es la parte principal, la parte medular. Aquí no tiene mucho sentido si yo nada más digo yo trabajo, tú trabajas, él trabaja. Esto es solamente con el fin de que entiendan cómo se conjuga. Siempre después de esto, generalmente hay un complemento. Por ejemplo, do you work on Sundays? ¿Trabajas los domingos? He works at Walmart. Él trabaja en Walmart. O sea, le vamos a agregar un complemento para darle sentido a lo que estamos diciendo. Vamos a ver más ejemplos. Fíjate ahí. Tenemos 4 frases. La primera dice, my parents work in a restaurant. Tenemos 3 partes principales. Sujeto, verbo y complemento. ¿Mi sujeto quién es? La persona o cosa que realiza la acción. En este caso estamos hablando de plural. My parents equivale a decir ellos, they. Work es el verbo, trabajar. Y el complemento, in a restaurant. Mis padres trabajan en un restaurante. Ahí vamos bien, es afirmación. ¿Qué pasa con una afirmación cuando es tercera persona? My father, que es lo mismo que decir él. My father works in the morning. Le estamos agregando la S. My father works in the morning. Mi papá trabaja en las mañanas o en la mañana. ¿Qué pasa en la negación? My parents don't work in a hospital. Mis papás no trabajan en un hospital. Ahí le vamos a agregar un elemento más. Ya no solamente tenemos sujeto, verbo y complemento. Tenemos sujeto, auxiliar más el not, verbo y complemento. Lo mismo tenemos en la última frase. La diferencia es que hablamos de my father, o sea, él, tercera persona. Por lo tanto, usamos doesn't, no usamos don't. My father doesn't work in a hospital. Mi papá o mi padre no trabaja en un hospital. Repito, si tenemos la S aquí en el auxiliar, ya no lleva S el verbo. El verbo lleva S en la afirmación, ¿ok? Solamente va a haber una S en las frases. Vemos otros ejemplos más. My uncle has a farm. Mi tío tiene una granja. Lo mismo, sujeto, verbo y complemento. ¿Por qué te pongo este ejemplo con el verbo have? Tener. Algunos verbos tienen la particularidad que no se le agrega solamente S, sino que se transforman, como por ejemplo el caso del verbo do o hacer, que es el mismo verbo que utilizamos de auxiliar. Do, cuando utilizamos para tercera persona, cambia a does. No solo le agregué la S, sino agregué ES. ¿Qué pasa con el verbo have? Tener. Yo tengo, I have. Pero cuando es tercera persona, voy a usar has. No voy a decir haves. No le agrego S. Cambia totalmente el verbo. Entonces, para que tengan en cuenta que existen estas situaciones. ¿Cómo voy a saber qué verbos cambian? Eso no hay una regla en específica, sino es más bien vocabulario que tú tienes que ir adquiriendo y ir aprendiéndote los verbos. Sin embargo, la mayoría de los verbos únicamente le agregamos S. My uncle has a farm. My uncle and aunt have a farm. Pero ¿qué pasa cuando voy a negar? Pasa lo mismo que en la situación anterior, que si tengo la S en la negación, pues ya no necesito agregarle S al verbo. Aquí es lo mismo. Fíjense en la última frase, donde dice, my uncle
doesn't have a farm. Mi tío no tiene una granja. Aquí en la negación ya tengo la S, doesn't. Por lo tanto, el verbo ya no voy a usar has, voy a utilizar have. Se mantiene la forma base o la forma original. La S la voy a ubicar en el auxiliar. Ahora vamos a ver ejemplos con preguntas. Vamos a las últimas dos frases que dice, do your uncle and aunt have a farm? ¿Tu tío y tía tienen una granja? Ahí estamos hablando de dos personas, tu tío y tía, por lo tanto es plural. Estamos hablando de ellos, por eso empezamos con el auxiliar. Do your uncle and aunt have a farm? Tu tío y tía tienen una granja. Does your father? Ahí usamos does el auxiliar porque estamos hablando de tercera persona. Does your father work in a hospital? Auxiliar, sujeto, verbo y complemento. Esa es la fórmula, digamos, para poder hacer una pregunta en presente simple. Ahora, estos dos tipos de preguntas que empiezan con el auxiliar do, se dice que son preguntas cerradas. Es decir, que mi primera respuesta va a ser sí o no. Si yo te pregunto, ¿tu papá trabaja en hospital? ¿Qué me vas a contestar primero? Sí o no, ¿verdad? Entonces, decimos que son preguntas cerradas o directas, es decir, que tu primera respuesta es sí o no. ¿Cómo voy a contestar ese tipo de preguntas? Por ejemplo, si sí trabaja ahí, vas a decir, yes, he does. Utilizo sí, coma, el pronombre, ahí ya no voy a decir my father, voy a utilizar el pronombre. ¿Qué pronombre corresponde a tu papá? Él. Yes, y luego vamos a poner el auxiliar. Yes, he does. ¿Qué pasaría si no trabaja en un hospital? Utilizo no, he doesn't. Por ahí no se ve la T. ¿Qué pasa? ¿Cómo voy a contestar esta otra pregunta? Do your uncle and aunt have a farm? Cuando hablamos de tío y tía, estamos hablando de ellos. Por lo tanto, si es así, voy a decir yes, they, o sea, ellos. Yes, they do. Si lo hacen. ¿Qué es lo que hacen? Tienen. Sí, ellos tienen una granja. Yes, they do. No, no tienen. No, they don't. Espero que con esto te haya quedado algo claro cómo se utiliza el presente simple. Bye.